Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Hola, temporistas. Esta noche van a escuchar cosas que querrán olvidar, pero no van a poder. Personas que desaparecieron, gritos que nadie escuchó y encuentros que jamás debieron suceder. No es ficción, es lo que pasó y puede volver a pasar, incluso a ti que estás escuchando esto. El día de hoy te traigo casos impactantes de personas que tuvieron contacto con seres que quizá no son de este planeta. Bienvenido a Historias de Terror antes de dormir. Comenzamos. Nunca le conté esta historia a nadie, porque nunca pensé que fueran a creerme. Estaba solo en casa una noche y ya me había ido a dormir. Vivo con mi pareja y 2 gatos que nunca salen de casa, pero ella estaba de viaje por trabajo en otro estado. Me desperté en medio de la noche. No sabía qué hora era, pero todo estaba completamente oscuro, porque mi cuerpo estaba helado. Y no me refiero a un poco de frío, estaba congelado. Normalmente me gusta dormir con frío. Vivo en el centro de Texas y suelo poner el termostato en 21 grados centígrados o menos, pero esto era distinto. Estaba envuelto en cobijas y aún así me sentía como si estuviera desnudo en un congelador. Agarré mi teléfono para ver la hora, pero parecía estar apagado. Presioné el botón de encendido y no pasó nada. Medio dormido como estaba, lo dejé pasar. Me levanté para ir a ajustar el termostato y noté algo extraño. Los gatos no estaban. Siempre, pero siempre duermen cerca de la cama o en ella. Al llegar al termostato, veo que tampoco funciona. De hecho, parece que no hay electricidad en toda la casa, o al menos en el piso de arriba. Me asomo por la ventana del segundo piso para ver si los vecinos también tenían problemas, pero no. Todas sus luces exteriores estaban encendidas, como si nada. Desde que me desperté hasta ese momento no habían pasado más de 2 minutos. Bajé las escaleras para ir por un poco de agua, pero me detuve en seco. Noté que desde la planta baja salía un resplandor de luz. Por la distribución de mi casa no podía ver esa luz hasta estar cerca de las escaleras. Me pareció muy raro porque supuestamente no había energía en la casa. Empecé a bajar y fue cuando escuché un zumbido. Era un sonido agudo, interrumpido de vez en cuando por pulsos graves. Seguí bajando y vi algo que me heló la sangre. Una figura oscura moviéndose lentamente en la habitación iluminada al pie de las escaleras. Y en ese momento, al dar el siguiente paso, sentí como si el suelo desapareciera. No sé cómo explicarlo mejor. Fue como si me hubiera caído por un acantilado o hubiera sido succionado por el piso. Después, nada. No recuerdo qué pasó. Perdí toda sensación. Mi siguiente recuerdo fue despertar con la alarma de mi celular. Todo parecía normal otra vez. Los gatos, de vuelta a su rutina, dormían junto a mí como si nada. Me quedé ahí acostado, tratando de entender qué había pasado. Fue un lapso de 2 minutos, pero algo terriblemente real. No soy sonámbulo y juro que no fue un sueño. Revisé la aplicación del sistema de seguridad, la que registra cada vez que una puerta se abre o se cierra, y me di cuenta de que el sistema había sido desactivado durante la noche. La puerta principal se abrió y cerró varias veces. Revisé las grabaciones de mis cámaras exteriores y, para mi sorpresa, no había nada grabado de esa noche. Literalmente, la última detección fue un coche pasando por la calle a las 10 de la noche. Después, silencio absoluto. La siguiente grabación era otro coche por la mañana. Alguien o algo entró y salió de mi casa y no hay evidencia en video.
Le pedí a mi vecino del frente, que tiene cámaras apuntando hacia mi casa, que revisara sus grabaciones. Le inventé una historia sobre que creía que habían intentado meterse a mi camioneta. Cuando la revisó, me dijo: «Qué raro, hay un vacío, no se grabó nada durante varias horas». Carajo, mi primera reacción fue pensar, tal vez soñé, tal vez estaba sonámbulo, pero entonces recordé algo. Cuando me asomé por la ventana durante la noche, vi una camioneta roja estacionada en sentido contrario frente a la casa del vecino. Siempre me fijo en eso porque una vez me multaron por estacionarme así. El detalle es que esa camioneta no estaba antes de que me fuera a dormir, según las grabaciones, pero sí aparece por la mañana. Estaba ahí cuando yo la vi en medio de la noche. Así que no fue un sueño. Yo me desperté. No había gatos, no funcionaba el celular. Vi la camioneta, escuché el zumbido, vi la figura y luego nada. Y hay más. Primero, el sistema de seguridad seguía desactivado al despertar, aunque lo había activado antes de dormir. Otro, la luz de abajo estaba prendida cuando la había apagado. Otra cosa que me mantiene pensando es que mi cuerpo olía a malvaviscos quemados. Sé que suena raro, pero es el mejor modo de describirlo. Y lo más aterrador, mi pecera de 200 litros, ubicada justo al pie de las escaleras, había perdido más de 2/3 del agua. ¿Dónde carajos se fue el resto del agua? No había rastro de humedad, ni charcos, ni señales de fuga. El suelo estaba seco como el desierto y los peces seguían vivos. Yo no sé qué diablos pasó esa noche, pero algo o alguien entró, me hizo algo y se fue. Creo que fui manipulado por algo, tal vez alienígenas, sedientos. Tuve una experiencia que duró casi un año y hasta el día de hoy no puedo explicarla. Todo comenzó en el invierno de 2011, cuando trabajaba en un proyecto en el norte del país. Nuestra cuadrilla se hospedaba en un motel a unos 10 minutos de la ciudad más cercana. Por alguna razón, a mí me asignaron en una habitación mucho mejor que al resto. Cama king size, sillones cómodos y bastante espacio. Después de jornadas largas de trabajo, usaba los sillones para apilar mi ropa en montones ordenados. Ya sabes, jeans, sudaderas, lo normal. Llevaba conmigo mi computadora de escritorio completa y una noche, mientras discutía con mi ex por Facebook, pasó algo extraño. Era cerca de la 1 de la madrugada. Recuerdo que estaba escribiendo, con rabia, cuando de pronto abrí los ojos. Estaba sentado encima del montón de sudaderas, en el sillón. Confundido, miré el reloj. Eran las 4 de la mañana. Corrí a la computadora. El chat estaba interrumpido a mitad de una frase. Mi ex había dejado una lluvia de mensajes, llamadas, textos. Todo seguía encendido. Nada había cambiado, salvo que había perdido 3 horas y no tenía ni idea de cómo o por qué. Pensé que tal vez me había desmayado, pero ¿por qué no desperté en la cama? ¿Por qué en el sillón? No tenía sentido. Dormí lo poco que quedaba de la noche, inquieto. Un par de días después, algo peor ocurrió. Mi rutina era siempre la misma. Trabajo hasta las 9 de la noche, ducha, cambio de ropa y luego conducí hasta el pueblo para cenar pizza. Esa noche seguí esa rutina. Me duché, me vestí, agarré las llaves y salí. Me subí al auto, lo encendí y algo no cuadraba. Miré el reloj. 2 a.m. Habían pasado 4 horas que no recordaba. Y no solo era el tiempo perdido, era cómo me sentía. Una sensación de invasión, como si algo hubiera atravesado mi cuerpo sin permiso, algo indescriptible. Me quedé despierto, aterrado, hasta que amaneció. No había ninguna explicación lógica, y aunque durante lo que restaba de ese proyecto no volvió a pasar nada, los verdaderos horrores comenzaron cuando regresé a casa. Durante el primer mes todo parecía normal, pero después empecé a despertar cada noche a las 2 de la madrugada, sin razón. No podía volver a dormir hasta que salía el sol, y cada vez que despertaba
Tenía una necesidad incontrolable de encender todas las luces del apartamento. Pasaba el resto de la noche con las luces prendidas, esperando el amanecer. Pronto comenzaron los sueños y no eran sueños comunes. Soñaba con extraños, gente que no conocía, personas sin rostro conocido, que se me acercaban con urgencia para decirme: despierta. Y si no los escuchaba, me acosaban dentro del sueño hasta que lo hiciera. A veces gritaban, a veces me perseguían. Tuve uno particularmente vívido. En él yo me había arreglado como para una cita o un evento importante. Conducía hasta un hotel lujoso. Al llegar a la habitación, alguien golpeaba la puerta. ¿Hola? ¿Hola?, insistía una voz. Estaba por abrir cuando el teléfono sonó. Contesté. No abras la puerta, dijo una voz desconocida al otro lado. Yo insistía en que debía abrir, en saber quién era. No lo hagas, no abras. Colgué, fui hacia la puerta, la abrí y desperté bañado en sudor frío. Eran las 3 de la mañana. Comencé a desarrollar un miedo irracional a dormir por la noche y las experiencias continuaban 2 o 3 veces por semana. Cerraba todas las cortinas por obsesión, dejaba las luces prendidas, intentaba dormir solo de día, hasta que descubrí algo. Cada vez que sentí esa necesidad repentina de irme a dormir, en lugar de acostarme, me subí al coche y manejaba el centro de la ciudad, buscando lugares llenos de gente, activos, luces, y entonces, sin falla, el impulso desaparecía por completo. Hice esto cada vez que lo sentía venir, y eventualmente las experiencias se detuvieron. No han vuelto desde entonces, pero los efectos siguen ahí. A veces me da pánico dormir si aún no ha salido el sol. Y lo más extraño, las imágenes de los grises, los típicos alienígenas de cabeza grande y ojos negros, que antes no me causaban nada, ahora me dan ataques de ansiedad. Incluso si son dibujos animados, solo verlos me provoca náuseas y terror. No tengo recuerdos claros de haber sido abducido, pero los sueños, las voces que me decían que despertara, la sensación de estar siendo observado, de que algo me forzaba a dormir, eso sí fue real. Y para colmo, hace un año, mientras dormía en la cama de mi novia, ella me encontró gritando: «¡Déjame en paz! ¡Ayuda! ¡No me toquen!». Dice que fue lo más terrorífico que ha escuchado en su vida y que segundos después me quedé dormido otra vez, como si nada hubiera pasado. ¿Fueron abducciones? ¿Sueños lúcidos? ¿Algo más oscuro? No tengo respuestas, pero si alguna vez sientes que alguien en tus sueños intenta hacerte despertar desesperadamente, quizás deberías hacerle caso. La noche que perdí 5 horas. Tenía apenas 10 años cuando algo que nunca olvidaré sucedió una tarde, allá por 1970. Salí de la escuela y, como siempre, tomé un atajo cruzando el campo deportivo. Nuestra casa estaba justo enfrente, a pocos pasos, así que era un camino habitual para mí. Eran cerca de las 4:30 de la tarde y no había nadie más en el campo. Me había quedado hasta tarde por una práctica de voleibol y todos los demás niños ya se habían ido hacía más de 40 minutos. Mientras caminaba, algo captó mi atención por el rabillo del ojo. Me detuve y giré la cabeza lentamente hacia la derecha. Lo que vi me heló la sangre. Flotando justo encima de una casa que daba al campo, había un objeto enorme. No era un avión ni un helicóptero. Era un ovni gigantesco, iluminado con una luz blanca tan brillante que me dolían los ojos con solo mirarlo. El objeto casi tocaba el techo de la casa. Abarcaba no solo esa casa, sino también las de los lados, al menos 150 pies de ancho y unos 25 o 30 pies de alto. Pero lo más extraño no era el ovni en sí, sino que en la calle cercana, donde había un auto y una motocicleta, los conductores ni siquiera parecían notar aquella gigantesca luz. Seguían como si nada, sin reaccionar al espectáculo surrealista. Fue entonces cuando algo más aterrador pasó. Sentí que una fuerza invisible me obligaba a volver a girar la cabeza hacia el ovni. Intenté resistirme, tratar de mirar hacia otro lado, pero era imposible. Mi cuerpo se movía sin que yo tuviera control. El miedo me invadió,
una sensación de pánico puro. Lo siguiente que recuerdo es que estaba entrando a mi casa, pero ya era casi la noche, alrededor de las 9:30. No tenía idea de cómo había pasado el tiempo o qué había sucedido en esas 5 horas que no podía recordar. Mis padres estaban furiosos porque había llegado tan tarde y mis 2 hermanos habían estado buscándome desesperados durante horas. Pero lo más extraño fue que sentí en mi mente una voz, o tal vez un pensamiento, diciéndome que les dijera que no me sentía bien y que necesitaba ir a la cama. No supe de dónde vino esa voz, pero la obedecí sin cuestionarla. Al día siguiente, mi madre estaba aún más enojada porque mis zapatos nuevos estaban completamente arruinados, por la parte superior raspada y sucia, como si me hubieran arrastrado de cara por el suelo, con mis pies aún tocando el piso. Les conté a mis hermanos lo que había vivido, pero ellos me aconsejaron que no le dijera a nadie, porque nadie me creería, y así ha sido durante todos estos años. Lo curioso es que, años después, revisando mis antiguos cuadernos escolares de aquella época, encontré decenas de dibujos de ovnis, todos con el mismo diseño que aquel objeto que vi. Lo extraño es que mis dibujos mostraban ventanas redondas con caras mirando hacia afuera, algo que en mi memoria nunca vi claramente porque la luz era demasiado intensa. Nunca supe qué fue exactamente lo que me sucedió aquella tarde, pero desde entonces, cada vez que pienso en esa luz brillante y en las horas perdidas, un frío inexplicable me recorre todo el cuerpo. La misteriosa desaparición de Brandon Lawson. Brandon tenía 26 años, vivía en San Angelo, Texas, y trabajaba en los campos petroleros. Era padre de 4 hijos y vivía con su pareja, la dehesa Lofton, un hombre fuerte de 1.75 metros, con tatuajes, cicatrices, una oreja perforada y una vida aparentemente normal. Pero lo que ocurrió la noche del 8 de agosto de 2013 transformó su existencia y la de su familia. Esa noche, Brandon discutió fuertemente con la dehesa. Poco antes de la medianoche, salió de su casa rumbo a la vivienda de su padre, pero nunca llegó. Alrededor de las 12:30 a.m., llamó a su hermano Kyle. Le dijo que se había quedado sin gasolina y que necesitaba ayuda, pero eso fue solo el comienzo. Minutos después, Brandon marcó al 911. Con una voz agitada, temblorosa, dijo: «Estoy en un campo. Necesito ayuda. Necesito un policía. Me encontré con alguien». Y luego, la línea se volvió caótica. No mucho después, un camionero reportó al 911 una camioneta abandonada a la orilla de la carretera. Era la de Brandon, mal estacionada, como si lo hubiera dejado ahí en medio de un escape desesperado. Kyle y su cuñada salieron de inmediato con un bidón de gasolina, pero había un problema. Kyle no tenía dinero. Pensó que tal vez podrían recoger a Brandon, llevarlo a cargar gasolina y volver. Llegaron al lugar a la 1:10 a.m. La camioneta estaba ahí, pero Brandon no. Un agente de policía también llegó en ese momento. La escena estaba en completo silencio, como si algo invisible acechara desde el campo. No había señales de violencia ni indicios de lucha, pero las llaves y el teléfono de Brandon habían desaparecido. Kyle no le dijo a la gente que su hermano había llamado pidiendo ayuda. No le contó que Brandon tenía una orden de arresto pendiente, ni que le acababa de decir algo terrible por teléfono, porque mientras hablaba con el policía, recibió una última llamada de Brandon. Su voz era casi irreconocible, entrecortada. «Estoy a 10 minutos por la carretera y estoy sangrando». Luego, silencio absoluto. Bueno, Kyle creyó que tal vez se estaba escondiendo, pero la duda comenzó a sembrarse. Si realmente escapaba, ¿por qué pediría ayuda? ¿Por qué suplicaría por un policía? A la 1:18 a.m., su cuñada le escribió a Brandon: «Un policía está en tu camioneta», tal vez como advertencia o tal vez demasiado tarde. Lo cierto es que nadie sabía que Brandon también había llamado al 911. Nadie sabía que, en medio de la oscuridad, herido y desesperado, pidió auxilio y que su clamor fue ignorado. Al amanecer, el agente cerró la camioneta con seguro y se marchó, diciendo que volvería con una grúa. El hermano dejó el bidón vacío en la caja trasera por si Brandon volvía.
Luego lo buscaron por los alrededores, pero no encontraron nada. Al día siguiente, con dinero ya disponible, Cal volvió al lugar, llenó el bidón y esperó, pero Brandon nunca regresó. Los registros telefónicos confirmarían luego lo peor, que esa noche Brandon pidió ayuda y nadie respondió. Se organizó una búsqueda con equipos especializados. No hubo rastros, ni una prenda, ni una huella, nada. Brandon no volvió a usar su teléfono, ni su cuenta bancaria. Era como si lo hubiese tragado la tierra. Las autoridades dijeron que no había indicios de un crimen, pero su familia no lo cree. Brandon amaba a sus hijos. Tenía planes, iba a entregarse voluntariamente para arreglar su situación legal. Jamás habría desaparecido por voluntad propia. ¿Qué fue lo que vio cuando dijo: "Me encontré con alguien"? ¿Quién era ese alguien? ¿Por qué su rastro se desvaneció por completo? Hoy, más de una década después, su familia sigue buscando respuestas y temen lo peor. Yo también estoy convencido de algo. Alguien allá afuera sabe la verdad y hasta que hable, el misterio de Brandon seguirá acechando como una sombra en los campos oscuros de Texas. Mi último secuestro. Vienen por mí a plena luz del día. En los últimos años me han extirpado 9 dedos de los pies, 12 dientes, un dedo de la mano y casi 1 metro de intestino grueso. No hay cicatrices, no dejan ninguna otra evidencia. Se llevan lo que quieren y cada vez me dejan menos. Cada visita me empequeñece. La gente no puede verlos. Los perros sí, los gatos también, quizás los pájaros. Aullarán, sisearán o volarán, pero eso no evita la visita. Por lo que he aprendido, nada lo hará. Me amputaron el pulgar derecho hace 4 días. Iba caminando al supermercado cuando sentí las punzadas de la electricidad estática que me bajaba por la nuca y el cuello. Las palomas de la zona empezaron a chillar. La sensación de ingravidez que ya conocía y temía me invadió, y mientras me elevaba hacia el cielo despejado, vi a mi sustituto continuar su camino. Siempre continuó exactamente donde yo lo dejé. La gente que caminaba detrás de mí no notó nada. Sé que el largo tirón hacia el cielo es una ilusión, quizás incluso para mi beneficio. Que puedan colocar instantáneamente a mi sustituto prueba algún tipo de capacidad de teletransportación, pero quizá la sensación de viajar sea su forma de tranquilizarme. Si es así, es una forma extraña de hacerlo. Momentos después, sentiré la agonía de cada incisión y cada amputación mientras sus máquinas funcionan. A pesar de sus mejores esfuerzos, no estoy y nunca volveré a estar tranquilo. Tras mi primer secuestro, me depositaron donde había estado mi reemplazo. La transición física fue fluida, pero lo mental y emocional no. Para quienes estaban sentados en la habitación conmigo, pasé de reírme de un chiste a gritar y quitarme los zapatos y los calcetines, dejando al descubierto mi dedo meñique faltante. Fue el primer recuerdo de mis secuestradores. En el hospital, mi revisión no reveló ningún problema. De hecho, ninguno en absoluto. Parecía estar en perfecto estado de salud, salvo por el dedo que me faltaba. No me sorprendió que no creyeran lo que decía que me había pasado. Me dejaron en observación durante la noche, me recetaron ansiolíticos y me dieron de alta. He vuelto al hospital más de una docena de veces desde entonces. Los médicos empezaron a darse cuenta de que algo estaba pasando. Observaron las amputaciones y extracciones perfectas y sin fisuras de partes de mi cuerpo que las radiografías previas mostraban que estaban bastante presentes en el momento de las exploraciones. Los médicos profesionales estaban completamente perdidos. Como mencioné, hace 4 días me amputaron el pulgar derecho. No fui al hospital después de que me llevaron de vuelta a la cocina de mi casa. Hace 3 días perdí la mano izquierda. Me llevaron de vuelta a la ducha. El muñón debajo de la muñeca estaba limpio, blanco y liso. No fui al hospital. Hace 2 días me extirparon los testículos. La agonía de la amputación fue exquisita, espantosa y profunda. El dolor desapareció cuando me regresaron. Fui inmediatamente al hospital, donde permanezco. El director del hospital hizo muchísimas llamadas. Apenas unas horas después, me visitaron en mi cama unas personas vestidas de negro. Me hicieron firmar documentos que estoy firmando mientras te cuento esto.
Antes del amanecer de esta mañana, me llevaron de nuevo. Fue la primera vez que me secuestraron de noche. También fue la primera vez que vi las caras de mis secuestradores. ¿Cómo decírtelo? Intentar explicar el horror absoluto e incomprensible de su apariencia solo eclipsaría la realidad de su forma. No existen palabras en ningún idioma humano para describir la sensación que evoqué al contemplarlos. La palabra incomprensible es solo por evitar la palabra horror, y nunca en mi vida me había sentido tan asustado. No, hasta hace apenas unas horas. Cuando regresé, supe que no se habían llevado nada. Las máquinas que tanto me habían robado no se habían usado. Se había empleado algo nuevo, algo peor, algo con vida. Me cambiaron por mi reemplazo y me encontré donde había estado antes, en mi cama del hospital. Empecé a gritar con tanta fuerza que me reventaron los vasos sanguíneos de los ojos. Antes de que llegara nadie, empecé a sentir lo que me habían hecho. No cuestionaron mi exigencia de que me escanearan los doctores, ni siquiera dudaron. Y cuando terminó, nadie habló. Nadie me miró siquiera. Tenían los ojos clavados en las pantallas. Varios de ellos empezaron a derramar lágrimas por sus rostros horrorizados. Eso fue toda la confirmación que necesitaba. Estoy escribiendo esto con la laptop que me dieron para redactar mi testamento, pero no tengo nada que dar ni a quién dárselo. Esto es más importante, que lo sepas. Por favor, tengan en cuenta que durante mi último secuestro vi a muchísimas otras personas que habían sido secuestradas, personas de todas las edades y razas, aparentemente de todo el mundo, y todos estaban siendo sometidas al mismo procedimiento. No sé cuánto tiempo más me queda. Por las caras de los funcionarios del hospital y los médicos que vieron las tomografías, no creo que sea mucho. Ahora mismo, si miles de personas en todo el mundo están pasando por lo que yo estoy pasando, las cosas empeorarán muy pronto. Aunque no tuve la oportunidad de ver las tomografías, tengo todas las pruebas que necesito. Los 6 pares de patas con garras me arañan el abdomen desde dentro. Veo cómo mi piel sube y baja a medida que aumenta la presión y lo que hay dentro se hace más fuerte. Nadie, aparte de los médicos, personal del hospital y hombres con traje, permanece en el hospital. Todos han sido evacuados. Créeme o simplemente ignóralo. Es tu decisión. No estaré presente para lo que suceda, pero tú sí. Ahora mismo siento que me están tomando mientras me muerden los dientes. Va a suceder pronto. Y algo me dice que todo irá muy rápido a partir de ahí. Manchas de sangre se filtran a través de la sábana que me cubre el vientre. Por favor, prepárate para lo que viene. Si llegaste hasta aquí, espero que aún puedas dormir esta noche. Recuerda seguir el podcast en Spotify para más historias que te helarán la sangre. Y sígueme en Instagram. Me encuentras como Dantempo Plus. Voy a mandar los 3 saludos de la noche. Un saludo especial para Ghost, que no nos dejó su nombre. Otro para Eder Román, que nos escucha desde California. Y uno para Arturo 14RD, un gran fan de este podcast. Un saludo a ustedes 3. Gracias por estar aquí, en la oscuridad conmigo. Buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.